Bien, buen día, bienvenidos a otro tema de su curso de Química 1. Tenemos el tema cambios físicos, químicos y nucleares. La materia, como saben, está sujeta a estos cambios. Bajo ciertas condiciones, la madera, el carbón y las telas arden, el agua se evapora o solidifica, el hierro se oxida, la leche se agria, la mantequilla se enrancia, los cohetes explotan. Nosotros cuando morimos, pues nos empezamos a pudrir. Y bueno, toda la materia está en constante transformación. El cambio es una constante manifestación de la naturaleza. Los cambios o el cambio se acostumbra clasificarlo en tres categorías. Tenemos cambios físicos cuando se cambia solo la forma, el tamaño, el estado de agregación o la posición. La energía implicada pues normalmente es pequeña y por ejemplo cuando se funde un hielo, ¿no? Esto pasa a ser agua líquida. El agua y el hielo están compuestos por los mismos elementos. Lo único que cambió pues fue el estado de agregación. Tenemos cambios químicos cuando se obtiene una nueva sustancia con propiedades distintas y se pueden perder las que ya se tenían. Aquí la energía desprendida o absorbida es mayor que en el caso del cambio físico. Un modo de identificar un cambio químico pues es ver si hubo un cambio de color, de densidad, de punto de fusión, de solubilidad, entre otros. Un cambio químico pues es una reacción química, ¿no? Ahí cuando ustedes están agregando sal a la sopa, cuando se pudre una manzana, no cambia su aspecto, etcétera. Y tenemos cambios nucleares. Cuando se modifica la constitución de un núcleo del átomo, pues es frecuente que un elemento se transforme en otro. La cantidad de energía involucrada es enorme. Estos cambios nucleares están asociados a la radioactividad, que es la desintegración espontánea de núcleos atómicos. Durante la desintegración radiactiva se emiten partículas alfa, que son núcleos de helio, partículas beta, que son electrones desprendidos del núcleo, y gamma, que son fotones. Claro, pues ahí tenemos la parte de la bomba atómica, ¿no? Vamos a iniciar con un tema, pues muy controversial, ¿no? Muy hablado, ¿no? La energía. Esta se revela de muchas formas y la observación de los cambios de dicha energía, pues ha demostrado que se puede almacenar o se puede transformar, pero nunca se va a poder crear ni destruir y no la podemos apreciar por medio de nuestros sentidos, solo apreciamos sus efectos, es decir, la energía que nosotros conocemos es la que ha existido desde el origen del universo. Y cada rama de la ciencia tiene su propio concepto de energía, la física tiene su propio concepto, la química tiene su propio concepto, lo espiritual también tiene su propio concepto. Pero bueno, la energía es la capacidad necesaria para realizar un trabajo o transferir calor. Es esa manifestación de la materia. Es única y se engloba en dos principales formas, ¿no? En energía cinética o potencial. Con la transformación de estos tipos de energía, pues se van a obtener otras manifestaciones, como en forma de luz, calor, electricidad. La energía potencial es la que tienen los objetos debido a su posición. Pertenecen a esta categoría, pues la energía química y la nuclear. Otros ejemplos de energía potencial son las que tiene el agua almacenada en una presa y la de un resorte comprimido o estirado. La energía cinética es la que tienen los cuerpos debido al movimiento, y aquí vamos a encontrar la energía eléctrica, es decir, el movimiento de electrones, la energía calorífica, donde va a haber movimiento de moléculas, la energía mecánica, donde va a haber movimiento de las piezas de una máquina, y la energía luminosa, ¿no? Donde se va a dar todo el movimiento de ondas electromagnéticas. La interrelación entre la energía cinética y la potencial es muy estrecha, ya que una se transforma en la otra y viceversa. Cumpliéndose de este modo, pues la ley de la conservación de la energía,
En todos los cambios que tiene la materia, se libera o se absorbe energía. Así como la materia presenta cambios continuos, pues la energía en la naturaleza también se va a transformar de una forma a otra, ¿no? Como lo podemos observar en el siguiente diagrama, como tan solo el petróleo lo podemos meter a una refinería, obtener gasolina y es utilizarlo en los transportes y la combustión de combustibles sólidos emite altos contaminantes a la atmósfera, como lo puede ser el dióxido de carbono, que regresan en forma de gases de efecto invernadero. Einstein estableció mediante su muy conocida ecuación que la materia y la energía son dos cosas que se pueden transformar una en la otra. Es decir, que la energía se transforma en materia y la materia se transforma en energía, uniendo de esta manera las dos leyes existentes, una sobre la conservación de la materia y la otra que habla acerca de la conservación de la energía, en una sola ley cuyo enunciado establece que la materia y la energía no se crean ni se destruyen y pueden transformarse una en la otra, de tal forma que la cantidad de energía y materia existentes en el universo en la actualidad es la misma que ha existido desde sus orígenes. Hola a todos y bienvenidos a Ciencia Express. Sin duda alguna, E igual mc al cuadrado es la ecuación más popular de la física. Es pequeña, sencilla y fácil de recordar. Pero, ¿qué significa exactamente? Bueno, empecemos con qué quiere decir cada letra. La E es la energía que tiene un objeto, la N es la masa de ese objeto y C es la velocidad de la luz en el vacío, un número fijo que no cambia nunca, lo que llamamos una constante. Para poder entender qué quiere decir esta ecuación, primero tenéis que saber qué es exactamente la energía y qué es exactamente la masa. La energía es una propiedad que tienen los objetos que te permite realizar trabajo. Y no es que te vaya a conseguir trabajo en la frutería de tu barrio. Realizas trabajo cuando le aplicas una fuerza a un objeto para hacerlo moverse, donde esta energía, la moneda de cambio, transfieres tu energía al objeto para que pueda moverse. Así que, en conclusión, podríamos decir que la energía es esa cosa que necesitan los objetos para entrar en movimiento. La masa también está muy relacionada con moverse. Seguro que has notado que hay algunos objetos que cuesta mucho darles velocidad, o que hay otros objetos que cuesta mucho quitársela. Y es que estos objetos tienen algo en común. Tienen mucha inercia, es decir, se resisten mucho a cambiar su estado de movimiento. La masa es esa propiedad que nos indica cuánta inercia presentan. Algo con mucha masa es algo difícil de acelerar y de frenar. Lo que E igual a mc al cuadrado nos cuenta es que energía y masa son equivalentes, que en esencia son la misma cosa. La mayoría de los físicos lo interpretan como que la masa es una forma de energía. ¿Qué nos viene a decir esto? Que puedes convertir energía en masa y masa en energía. En mucha energía, de hecho. Puedes transformar parte de la masa de unos átomos en energía para alimentar un reactor nuclear o transformarla para otros usos. Bien, existen ciertos beneficios y riesgos en el consumo de la energía. Se utilizan diferentes fuentes de energía, pero pues van a predominar los de tipo no renovables, tales como el petróleo, el gas natural, carbón mineral, el calor de los manantiales, las corrientes de agua y el viento. La energía pues ha proporcionado a la humanidad pues una vida más cómoda y placentera, pero no es gratuita ni eterna, pues ya que el consumo de grandes cantidades de materiales pues trae como consecuencia la contaminación del medio ambiente. Lamentablemente en la actualidad la principal fuente de energía son los hidrocarburos, que son los que más contaminan. Pero pues se están buscando diferentes alternativas, ¿no? Como es la energía solar, la eólica. Y bueno, estos tipos de energías que conocemos se les conocen como limpias, presentan ventajas y desventajas, pero bueno, se sigue desarrollando tecnología para poder reducir la contaminación a la atmósfera porque se está incrementando el fenómeno del cambio climático. Tenemos a la energía térmica que se aprovecha para calentar el agua y de este modo
evitar el uso de combustibles fósiles. Tenemos la energía luminosa, que es la que se utiliza a través de celdas solares, donde convertimos energía luminosa en eléctrica. Y bueno, pues ha logrado incorporarse de manera eficiente en algunas localidades, solo que pues aquí la inversión sí es grande, ¿no? Dependiendo de la casa que tengas, o si tienes alguna tienda donde tienes muchos refrigeradores, pues la inversión sí es algo costosa. Pero pues en teoría ya lo vas recuperando en los próximos recibos. La energía eólica es la que se aprovecha a través de la fuerza del viento, prácticamente inagotable, por lo que es usada en lugares pues donde las corrientes de aire son suficientemente fuertes, como el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, la limitante principal en estos casos pues es la construcción, ¿no? Y el efecto en el ecosistema, principalmente porque se lleva a las aves, a los pajaritos. La biomasa, aquí en eso se aprovechan pues los recursos biológicos que se fermentan de manera anaeróbica en ausencia de aire, pues para generar gas metano que va a servir como combustible. La energía geotérmica que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor al interior de la Tierra, específicamente en áreas donde hay aguas termales muy calientes a poca profundidad. La hidráulica, que es obtener energía a través del movimiento del agua. Eh, la energía nuclear, que se utiliza para generar electricidad mediante el calentamiento del agua. Pues una de las grandes ventajas es que es la más eficiente al generar mayor cantidad de energía con menor combustible y es la que menos contamina, pero es la más peligrosa. Sí, aquí lamentablemente como lo que sucedió en Chernobyl y en Fukushima, pues se ha puesto en tela de juicio, ¿no? El uso de este tipo de energías. La energía eléctrica es un recurso que no puede faltar. Cada país tiene un ente que administra el suministro eléctrico según nuestras necesidades de consumo. Trabajan sin descanso y se encargan de solicitar a las empresas generadoras de electricidad que pongan a funcionar las plantas necesarias para generar electricidad de calidad para todos. A todas estas fuentes de producción de energía se les llama matriz energética. Pero, ¿cuánta energía necesitamos a diario y cuánta energía necesitaremos mañana? Para ello existen sistemas de predicción de uso de energía. Sumar el consumo de todos los hogares, negocios e industrias permite estimar cuánto se va a consumir el día de mañana. A esto se le llama la demanda agregada. Aunque en estos cálculos existe un margen de variación. Por ejemplo, en caso de que se necesite más producción de energía de lo que se calculó, los sistemas mantienen activas plantas de generación eléctrica de reserva. Pero mantener estas plantas encendidas significa un muy alto consumo de combustibles fósiles que implican altos costos económicos y medioambientales. Hoy, los países centroamericanos están comprometidos a luchar contra el cambio climático y trabajan en proyectos de generación de energías renovables que ayudan a suplir la demanda con energías limpias. Estas fuentes reducen la necesidad de importar combustibles de otras regiones. Sin embargo, la introducción de energías renovables variables requiere disponer de un mayor número de plantas de reserva, ya que las energías renovables variables no siempre están disponibles. Al incorporar estas nuevas fuentes a la matriz energética, los sistemas de administración también deben actualizarse para estimar la disponibilidad de los recursos de manera más eficiente, pues ya no solo varía la demanda, sino también el suministro de energía. Por ello se necesitan datos, metodologías y sistemas de información más exactos y modernos para poder incorporar el uso de estas nuevas fuentes de energía. El Banco Mundial trabaja con Centroamérica para incorporar nuevos modelos estadísticos más confiables que incorporan elementos de previsión meteorológica, tecnologías de información y controles más avanzados. Así lograremos proveer energía eléctrica de calidad,
con menor riesgo de apagones, menores costos de reservas y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que estos nuevos sistemas de predicción de consumo ahorrarán hasta un 50% de los costos asociados a reservas en comparación a si se utiliza el método tradicional de cálculo. Ahorros que benefician a los consumidores y brindan un servicio eléctrico más confiable y seguro a la población en armonía con la naturaleza. De esta manera, aunque la demanda crezca, siempre podremos empezar un nuevo día con energía más limpia y aprovechando los recursos del país. Bien, con base a esto, pues podemos nosotros deducir precisamente que en la actualidad se están viviendo pues grandes efectos, ¿no? En lo que lleva al tema energético. Muchas veces volteamos a ver a los países europeos porque son los países que pues llevan el tema de las energías limpias, ¿no? Como tal. Pero déjenme decirles, chicos, que pues Europa tuvo que migrar hacia esos medios porque precisamente tenía la necesidad, ¿no? Porque no tenía esta riqueza se agotaron sus fuentes fósiles, ¿no? A diferencia de México y, y bueno, lo que quiero decir prácticamente es que México aún tiene tanta riqueza fósil que va a seguir produciendo mucho petróleo. A diferencia de los países del norte, como lo es Holanda, todos los países nórdicos, a excepción de Inglaterra, que tiene grandes reservas de petróleo. ¿Sí? Entonces la necesidad fue la que los hizo migrar hacia esas tecnologías, cosa que no debería ser aquí con nosotros. Deberíamos ya de estar buscando otra alternativa porque pues la combustión de combustibles fósiles es la que está degradando la capa de ozono y se está produciendo en consecuencia pues el calentamiento global, el cambio climático, etcétera. Bien, vamos a ver las propiedades de la materia.
Bien, en general, recuerden que pues la materia es todo aquello que nos rodea, precisamente tiene ciertas propiedades que pueden ser generales o específicas. Las específicas las podemos clasificar en físicas y químicas, y las físicas pueden ser extensivas e intensivas, y las químicas únicamente intensivas. Una propiedad física se puede medir y observar sin modificar la composición de las sustancias. Ejemplo de ese tipo de propiedades pues son el color, el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, entre otras. Y bueno, pues aquí podemos observar en este diagrama ejemplos de las propiedades físicas generales, como es la masa, el peso, el volumen, la densidad, y las específicas, ¿no? Donde tenemos las particulares, punto de fusión, punto de ebullición, la solubilidad, la dilatación, y las generales, que es la presión, temperatura y el estado. Si se desea conocer las propiedades químicas, pues necesitamos hacer un cambio químico, es decir, se necesita modificar la composición de la sustancia. Por ejemplo, pues si queremos saber si el papel se puede quemar en presencia de oxígeno, pues es necesario que se realice la combustión. El papel va a desaparecer y se van a obtener cenizas y humo, las cuales son otras sustancias. Además, no podemos obtener nuevamente papel utilizando cenizas y humo. Bien, estas son las propiedades físicas. Tenemos dureza, que es la resistencia que opone una sustancia de ser rayada por otra. Tenemos el color, se debe a la luz reflejada o transmitida por un objeto. Tenemos a la masa, que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Tenemos el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo. El punto de fusión, que es la temperatura en la que un sólido cambia a un líquido. Y el punto de ebullición, que es la temperatura en la que un líquido va a cambiar a un gas. Las propiedades químicas está la inflamabilidad, que es la capacidad de una sustancia para encenderse y producir fuego. Tenemos la explosividad, que es la capacidad que tiene una sustancia para liberar energía de manera brusca y rápida, como el TNT. Tenemos a la acidez, que es la capacidad de una sustancia para liberar iones hidrógeno. Tenemos aquí a la basicidad, que es la capacidad de una sustancia para aceptar iones hidrógeno. La corrosividad, que es la capacidad de una sustancia para provocar la destrucción progresiva de otra. La toxicidad, que es la capacidad de una sustancia de interactuar y modificar de manera adversa el metabolismo de un ser vivo. Además de esta clasificación, las propiedades se basan también en la manera en la que las medimos. Tenemos a las propiedades intensivas, que son independientes de la cantidad de materia que se mida. Esto significa que la propiedad se conservará lo mismo si tomamos 1 miligramo de sustancia o 1 tonelada. A este tipo pues van a corresponder los estados de agregación, la densidad y las temperaturas de fusión y ebullición. Tenemos propiedades extensivas que van a depender de la cantidad de materia implicada en la medición. La propiedad no es la misma al tomar distintas cantidades de una sustancia. Aquí tenemos volumen y toxicidad. Bien, la inercia, que es la propiedad de inercia, ¿es extensiva o intensiva? Vamos a ir viendo cada una de ellas. Es extensiva. Y la definición es la resistencia que presenta la masa de un objeto al cambiar su movimiento o su estado de reposo. Tenemos a la masa, que es extensiva, que es la cantidad de materia que tiene un objeto o cuerpo. Tenemos el peso, que es extensivo también, que es la medida de la fuerza con la cual un objeto o cuerpo es atraído por la gravedad en un lugar determinado. Tenemos el punto de fusión, que es intensivo, que es la temperatura a cual los cuerpos en estado sólido pasan al estado líquido. Tenemos el punto de ebullición, esta es intensiva, la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala con la presión atmosférica y el líquido hierve. Impenetrabilidad, que es extensiva, es la resistencia que se opone un cuerpo en que otro ocupe al mismo tiempo en el mismo lugar. Y la densidad, que es intensiva, que es la masa que posee un determinado volumen de sustancia. La materia entonces va a ser todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Entonces la materia puede presentarse en varios estados de agregación, como lo es el sólido, el líquido, gaseoso, plasma.
Pero recuerden, esos son los estados convencionales. En la actualidad conocemos aproximadamente más de 7 estados. ¿En donde podemos saber más de esto? Si te vas a la actividad de punto extra, busca un artículo que se llama la materia exótica. Y ahí viene explicado cuáles son estos nuevos estados, ¿no? Como el condensado de Bose-Einstein y los quarks. Bueno, un sólido mantiene una forma y un tamaño fijo, aun cuando se le aplique una gran fuerza, no cambia de forma ni de volumen con facilidad. Es un sólido. En un sólido, las fuerzas de atracción entre los átomos o moléculas son mayores que las de repulsión. Además, los átomos o las moléculas se encuentran en arreglos cristalinos o amorfos. El líquido no tiene forma fija, sino que adopta la del recipiente que lo contiene. Al igual que los sólidos, los líquidos no se comprimen con facilidad, pero su volumen puede variar si se le aplica una fuerza muy grande. Lo anterior a que es debido a que existe un equilibrio, pues entre las fuerzas de repulsión y las de atracción entre sus átomos o moléculas. Aquí, en este estado de agregación, las moléculas se mueven libremente. El gas no tiene ni forma ni volúmenes fijos, se expande y llena el recipiente que lo contiene. En el gas, pues las fuerzas de repulsión de los átomos o moléculas son mayores que las de atracción. Las moléculas aquí tienen mucha libertad de movimiento, lo que explica que no tengan forma propia. Y el plasma, pues es el que se produce al aumentar la temperatura a miles de grados. Bajo estas condiciones, pues los átomos se rompen, lo cual separa los electrones de sus núcleos y da origen a un gas extraordinariamente ionizado. Es una mezcla de iones y electrones. El plasma se encuentra en las estrellas, nuestro Sol, en la explosión de las bombas nucleares, en las auroras boreales, en los rayos. Y bueno, recuerden que pues los cambios de estado son una transición de un estado a otro. El gas se puede convertir a líquido y se va a llamar condensación, y el líquido se puede convertir a gas y se va a llamar a vaporización. El líquido se va a convertir a sólido y se va a llamar solidificación, y de sólido se puede convertir a líquido y se va a llamar fusión. De sólido a gas se va a llamar sublimación y de gas a sólido deposición. La materia es aquello que posee masa, ocupa un lugar en el espacio y es capaz de interactuar gravitatoriamente. Todo el universo está formado de materia, teniendo estas después del Big Bang. La materia está presente en 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Este último tiene muchas similitudes con el gaseoso, pero al tener particularidades únicas, lo convierte en la cuarta forma de agregación. Las propiedades de la materia se dividen en 2 categorías: generales y características. Las generales permiten distinguir la materia de lo que no lo es. Por ejemplo, la masa es una característica de la materia, así como la carga eléctrica, el volumen y la temperatura. Estas propiedades son comunes para cualquier sustancia. A su vez, las características son las propiedades particulares mediante las cuales se distingue un tipo de materia de otra. A esta categoría pertenecen la densidad, el color, la dureza, la viscosidad, la conductividad, el punto de fusión, el módulo de convectividad y muchas más. ¿De qué está hecha la materia? Los átomos son los bloques constitutivos de la materia. A su vez, los átomos están compuestos de protones, electrones y neutrones. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una característica intrínseca de las partículas que componen la materia. Los protones poseen carga positiva y los electrones carga negativa, careciendo los neutrones de carga eléctrica. En el átomo, los protones y electrones se encuentran en igual cantidad. Por lo tanto, el átomo y la materia en general suele encontrarse en estado neutro. En esta ilustración se puede observar un átomo. Los protones y neutrones se encuentran en el mismo número de núcleos. Los electrones se encuentran en distintos niveles orbitales alrededor del núcleo. Propiedades de la materia. Propiedades generales de la materia. Las propiedades generales de la materia son comunes a toda ella. Por ejemplo, un trozo de madera y un de metal tienen masa, ocupan un volumen y se encuentran a una determinada temperatura.
masa, peso e inercia. Masa y peso son términos que se confunden con frecuencia. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ellos. La masa de un cuerpo es la misma, a menos que experimente un cambio, pero el peso de ese mismo objeto puede cambiar. Sabemos que el peso en la Tierra y en la Luna no es el mismo, ya que la gravedad de la Tierra es mayor. Por esto, la masa es una cantidad escalar, mientras que el peso es vectorial. Esto significa que el peso de un objeto tiene magnitud, dirección y sentido, porque es la fuerza con la que la Tierra o la Luna u otro objeto astronómico atrae al objeto hacia su centro. Aquí la dirección y el sentido son hacia el centro, mientras que la magnitud corresponde a la parte numérica. Para expresar la masa basta un número y una unidad. Por ejemplo, se habla de 1 kilo de maíz o 1 tonelada de acero. En el Sistema Internacional de Unidades, SI, la unidad para la masa es el kilogramo. Otra cosa que sabemos con certeza por la experiencia cotidiana es que es más difícil mover objetos muy masivos que a los más ligeros. A estos últimos les resulta más fácil cambiar de movimiento. Se trata de una propiedad de la materia llamada inercia, la cual se mide a través de la masa. Volumen. La materia ocupa una cierta cantidad del espacio, la cual no es ocupada por alguna otra materia. Esta es, por lo tanto, impenetrable, lo cual quiere decir que ofrece resistencia a que otra materia ocupe el mismo lugar. Por ejemplo, al empapar una esponja, el líquido se ubica en los poros de la esponja, sin ocupar el mismo sitio de él. Lo mismo ocurre con las rocas porosas y fracturadas que contienen petróleo. Temperatura. Los átomos se organizan en moléculas para darle estructura a la materia, pero una vez logrado, estas partículas no se encuentran en equilibrio estático. Al contrario, tienen un movimiento vibratorio característico que depende, entre otras cosas, de la disposición que tengan. Este movimiento está asociado a la energía interna de la materia, la cual se mide a través de la temperatura. Propiedades características de la materia. Las propiedades características de la materia son numerosas y su estudio contribuye a caracterizar las distintas interacciones que la materia es capaz de establecer. Una de las más importantes es la densidad. 1 kilo de hierro y otro de madera pesan lo mismo, pero el kilo de hierro ocupa menos volumen que el kilo de madera. La densidad es la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Cada material tiene una densidad que le es característica, si bien no es invariable, ya que la temperatura y la presión pueden ejercer importantes modificaciones. Otra propiedad muy particular es la elasticidad. No todos los materiales tienen el mismo comportamiento cuando se los estira o comprime. Algunos oponen mucha resistencia, otros en cambio son fácilmente deformables. De esta manera tenemos numerosas propiedades de la materia que caracterizan su comportamiento ante infinidad de situaciones. Estados de la materia. La materia se nos presenta en estados de agregación, según sea la fuerza cohesiva entre las partículas que la componen. De esta manera se tienen 4 estados que ocurren de manera natural: sólidos, líquidos, gases, plasma. Sólidos. La materia en estado sólido tiene una forma muy bien definida, ya que las partículas constituyentes están altamente cohesionadas. Además, tienen una buena respuesta elástica, ya que cuando se deforma, la materia en estado sólido tiende a volver a su estado original. Líquidos. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero aún así poseen un volumen bien definido, ya que las uniones moleculares, si bien más flexibles que en los sólidos, aún brindan suficiente cohesión. Gases. La materia en estado gaseoso se caracteriza porque sus partículas constituyentes no están unidas con fuerza. De hecho, poseen gran movilidad y por eso los gases carecen de forma y se expanden hasta llenar el volumen del recipiente que los contiene. Plasma.
El plasma es materia en estado gaseoso y además ionizada. Ya con anterioridad se había mencionado que, por lo general, la materia está en estado neutro, pero en el caso del plasma, uno o más electrones se han separado del átomo y lo han dejado con carga neta. Aunque el plasma es el menos familiar de los estados de la materia, lo cierto es que abunda en el universo. Por ejemplo, en la atmósfera exterior de la Tierra existe plasma, sí, como en el Sol y las demás estrellas. En el laboratorio es posible crear plasma calentando un gas hasta que los electrones se separan de los átomos, o también bombardeando el gas con radiación de alta energía. Finalmente, veamos algunos ejemplos de materia. Objetos comunes. Cualquier objeto común está hecho de materia, como un libro, una silla, una mesa, la madera, el vidrio. Materia elemental. En la materia elemental encontramos los elementos que componen la tabla periódica de los elementos, los cuales son la parte más elemental de la materia. Todos los objetos que componen la materia pueden descomponerse en estos elementos pequeños: aluminio, bario, argón, boro, calcio, galio, litio. Materia orgánica. Es la materia creada por organismos vivientes y basada en la química del carbono, un elemento ligero y con facilidad para formar enlaces covalentes. Los compuestos orgánicos son largas cadenas de moléculas con mucha versatilidad y la vida se sirve de ellos para llevar a cabo sus funciones. Antimateria. Es un tipo de materia en la cual los electrones tienen carga positiva, positrones, y los protones, antiprotones, tienen carga negativa. Los neutrones, si bien neutros en carga, también tienen su antipartícula llamada antineutrón, hecho de antiquarks. Las partículas de antimateria tienen la misma masa que las de materia y se producen en la naturaleza. En los rayos cósmicos, la radiación que procede del espacio exterior, se han detectado positrones desde 1932 y en los laboratorios se han producido antipartículas de toda clase mediante el uso de aceleradores nucleares. Inclusive se creó un antiátomo artificial compuesto de un positrón orbitando a un antiprotón. No perduró durante mucho tiempo, ya que la antimateria se aniquila en presencia de la materia, produciendo energía. Materia oscura. La materia de la que se compone la Tierra también se encuentra en el resto del universo. Los núcleos de las estrellas actúan como gigantescos reactores de fusión en los cuales se crean continuamente átomos más pesados que el hidrógeno y el helio. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, el comportamiento del universo hace pensar en una densidad mucho mayor de la que se observa. La explicación puede estar en un tipo de materia que no se ve, pero que produce unos efectos que sí se pueden observar y que se traducen en fuerzas gravitatorias más intensas de lo que produce la densidad de materia observable. Se cree que la materia y la energía oscura forman hasta un 90% del universo, la primera aportando un 25% del total. Así pues, tan solo un 10% de materia ordinaria y el resto sería